Bueno, en la noche de hoy, a la prédica le he titulado Jesús tiene que ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. Te lo repito, Jesús tiene que ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. Imaginémonos cuántos han visto la película del náufrago, donde aparece Wilson, una pelota, amén. El protagonista es Tom Hanks. Imaginémonos que estamos en el medio del océano, estamos a la deriva, íbamos en un avión y nos estrellamos y estamos a la deriva, así como en la película. Y en medio del océano estamos luchando con las olas para no ahogarnos. Pasan los meses, así como pasó en la película, pasan los días, pasan los años y estamos luchando ahí en medio del océano para no ahogarnos. Amén. Esas olas, usted que vino hoy por una palabra, esas olas representan los problemas que a diario tenemos cada uno de nosotros. Todo el mundo tenemos problemas. Estamos luchando para no morir, estamos luchando con esa debilidad, estamos luchando con ese pecado, estamos batallando palmo a palmo para no dejarnos morir. Amén. Ya cuando han pasado días, meses, años, ya estamos a punto de entregarnos, estamos a punto de ya no seguir peleando con ese problema, ya entregarnos a morir. Y ahí en medio del océano, así como pasó en la película, en medio del océano, este hombre náufrago dice: si yo me quedo aquí en este lugar voy a morir. Recuerden que él estaba en una isla desierta, por 4 o 5 años estuvo ahí. Pero él dice: si yo me quedo ahí voy a morir, tengo que salir. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre hizo una balsa y se adentró al mar para ver si alguien lo veía. Y bueno, pasaron días, incluso meses, que el hombre estaba en la balsa. Y un momento ya el hombre ya se quería morir. El hombre tenía a su amigo que se llama Wilson, una pegotica. Para no quedar loco, le dio personalidad al valor. Y el hombre hablaba con él: ¿será que nos vamos a morir? Y de un momento a otro Wilson se fue, se lo llevó la ola y se quedó solo. El hombre ya estaba a punto de entregarse a morir, y de repente allá en el horizonte aparece un barco que representa la salvación. Ese barco para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya estábamos a punto de morirnos con esa enfermedad, con ese cáncer, con ese problema, ya estábamos a punto de morirnos y apareció Jesús. Ese barco, así mismo como apareció en el náufrago, este barco que representa la salvación, así mismo apareció Jesús para salvar nuestras almas. Y ese barco que nos rescató de ser muerto es Jesús. Pero ¿qué sucede? La pregunta es: ¿qué sucede después del rescate? ¿Qué sucede después que Jesús nos salva? Esa persona tiene 2 opciones. Nosotros tuvimos 2 opciones cuando Jesús nos salvó. El náufrago tiene 2 opciones: seguir con su vida de pecado, seguir con su vida, hacer que no ha pasado nada y seguir en su vida. O reconocer y decir, poner un alto en el camino y decir: ya he tocado fondo, estoy pasando esta situación, Dios me está llamando a ser su hijo, Dios está llamando a ser su hija, y decidir conocer a Jesús. Tienen 2 opciones en su libre albedrío. Así como nosotros estamos hoy aquí, decidimos venir aquí a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? O decidimos quedarnos en nuestra casa. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este hombre entendió un principio fundamental, el principio de hacer a Jesús, además de nuestro Salvador, hacer a Jesús nuestro Señor. Esa persona que a diario nos guía, esa persona que nos dice y nos revela su voluntad, esa persona que tratamos de obedecer. Y este fue el apóstol Pablo. Vayamos a la carta de los Romanos. La carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo y tiene la base fundamental
es el plan de salvación a la humanidad. Amén. La justificación, número uno, la justificación, el paquete del plan de la salvación se compone de dos. Número uno, la justificación que es por la fe en el Hijo de Dios. Solamente somos justificados si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y lo hacemos, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y lo hacemos nuestro Señor. Y número dos, la santificación mediante su Espíritu Santo. ¿Amén? También nos habla esta carta que hay un muro que nos separa de Dios, que separa a Dios de los hombres. Pregúntame, ¿cuál es ese muro? ¿Cuál es ese muro? El pecado. El pecado es el muro que separa de Dios y los hombres. Pero para eso vino Jesucristo, dice, para justificarnos y para deshacer las obras del diablo. Amén. Dicho sea de paso, ya entendiendo esto, busquemos Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la vida cristiana muy a menudo pasa que muchas personas nos acercamos a Jesús por una necesidad. Muchas personas quizás tuvimos una enfermedad y nos acercamos a Jesús para que Él nos salve. Quizás las madres que están aquí tienen un hijo en la droga, una hija en la prostitución, y nos acercamos a Jesús para que Dios liberte a ese hijo. Quizás tenemos el matrimonio al punto del divorcio y nos acercamos a Jesús para que Dios restaure ese matrimonio. Y eso no es malo, porque para eso vino Jesucristo. Dios nos restaura, Jesucristo nos limpia del pecado, nos fortalece, restaura nuestro matrimonio, restaura nuestra salud, liberta a nuestro hijo o a nuestra hija que está en la droga. Pero cuando ya estamos fuertes otra vez, cuando ya quizás pensamos que no necesitamos de Dios, olvidamos a Dios y volvemos a las mismas prácticas que antes habíamos hecho. Amén. Y este versículo, usted que me está escuchando, querido amigo, este versículo nos habla que hay muchas personas que aceptaron a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y como no aceptaron a Jesús como Señor, entonces no decidieron conocerle. Y como no decidieron conocerle, no decidieron obedecerle. Porque usted no puede obedecer lo que no conoce. ¿Ven? Usted obedece lo que conoce. El mismo Jesucristo dice que lo que hablamos, lo que sabemos, testificamos. Entonces, hay muchas personas que no hacen a Jesús su Señor porque no le conocen. No saben todos los beneficios que Dios al momento de morir y al momento de resucitar nos dio como hijos. No hemos decidido conocer a Jesús. Ese Jesús como Padre, a Dios como Padre, a Jesús como amigo, al Espíritu Santo como Consolador. Mira las tres facetas tan hermosas de Dios. Dios como Padre, quizás no has tenido un Padre terrenal, pero Dios te dice: aquí estoy yo. Yo te he librado de la muerte, yo te libré de ese accidente, yo te libré de ese cáncer, de ese SIDA, aquí estoy yo. Pero no lo hemos visto porque estamos distraídos por las cosas del mundo. Y yo sé que a muchas personas que están aquí o que estamos aquí, algo nos ha tocado fuerte en la vida pasada. Y hemos tenido esas dos opciones. O nos olvidamos y seguimos nuestra vida como veníamos haciendo, que dice que la paga del pecado es la muerte. Dios te sacó en ese momento de que casi te mueres accidentado, Dios te sacó de ese atentado sicarial, Dios te sacó de ese cáncer. Pero dice que la paga del pecado es la muerte. O decidimos seguir a Jesucristo y obedecerle y decir: Señor, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué tú me salvaste? ¿Qué propósito tienes con mi vida? ¿Para qué estoy yo? O sea, ¿para qué me libraste de ese cáncer? ¿Para qué me salvaste de ese atentado sicarial? ¿Para qué restauraste mi matrimonio? Tiene que haber un propósito. Y porque Dios
Nos salva, pero nos salva para que en nosotros se cumpla el propósito de Él. Y en nosotros se cumple ese propósito cuando nosotros decidimos en nuestro libre albedrío conocerle a Él. Amén. Y el mismo Pablo dice unos versículos más abajo, en Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios está muriendo porque no conoce al Dios de la vida. El pueblo de Dios está inmerso o está envuelto en el pecado porque no conocemos al Dios que nos liberta del pecado. Queridos hermanos y amigos, Jesús nos rescata del abismo del pecado, nos libera de la condenación eterna, nos restaura a una relación correcta con Él, con Dios, nos justifica delante del Padre, pero Él busca, además de suplir nuestra necesidad del momento, busca ser el Señor de nuestra vida. Amén. Permitir que Dios sea el Señor de mi vida es rendirnos totalmente a Él, rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Eso es permitir que Dios sea nuestro Señor. Amén. Es preguntarnos: ¿qué propósito tienes para con mi vida, Dios? ¿Por qué estoy aquí escuchando esta palabra? ¿Será casualidad? Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de propósito. Amén. Es decir, con mis labios y vivirlo en mi vida. Eso es hacer a Jesús nuestro Señor. Es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay un hombre muy famoso que se llama Daddy Yankee. Este cantante, usted sabe la fama que ha tenido. Y en estos últimos tiempos, este hombre decide en su libre albedrío rechazar la fama del mundo y venir a Cristo Jesús. Y en su último concierto, ¿él qué hace? Él coge el micrófono con que ha venido ministrando al diablo a través de sus canciones, coge el micrófono y lo deja caer. Vayan a pensar que yo voy a dejar caer. Que lo coge el pastor. El hombre coge el micrófono y lo deja caer. ¿Qué significa eso, predicador? Que ahí termina la vieja vida de la villana y empieza una nueva vida. Y en ese último concierto, Jesús vive en mí y yo ahora viviré para Él. ¿De qué le vale? Dígalo bien. Una persona que se acaba de convertir y que sabe tanta palabra. ¿Por qué? Porque no es el tiempo que tú llevas conociendo a Dios lo que te identifica como hijo de Dios, sino la relación íntima con Él. Decir: Señor, ya estoy cansado de esta vida. Ser sincero con Dios y decir: Dios, ¿qué quieres tú para con mi vida? Ayúdame. Y este hombre dice: ¿de qué le vale al mundo, de qué le vale al hombre ganarse al mundo si al final pierde su alma? Y este hombre, usted sabe toda la fama que ha tenido Yankee, Daddy Yankee, Raymond Ayala, y dice: ahora sirviéndole a Dios. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque es un hombre recién convertido, pero es un hombre que está mostrando con sus frutos que en verdad es hijo de Dios. Porque lo que a ti no te define que yo, el que esté predicando, que seas un hijo de Dios, o el que estés orando. No, esas son actividades diarias que nosotros tenemos que hacer. A ti lo que te define como hijo y como hija de Dios son los frutos del Espíritu Santo en tu vida. El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad. Entonces usted me pregunta: predicador, ¿cómo hago a Jesús mi Señor y mi Salvador? 3 puntos. Punto número 1: reconocer nuestra debilidad, reconocer que somos débiles. Como seres humanos tenemos que recordar que mientras vivamos en este cuerpo somos débiles. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que reconocer que somos imperfectos, llenos de debilidades, propensos al pecado. No es que conocemos a Jesús y ya no nos va a gustar el pecado, no. Porque a la carne le gusta el pecado. Pero tenemos que reconocer que necesitamos de un Salvador para que nos libere de esa carga que es el pecado.
El pecado es una carga que llevamos. Es una carga que llevamos. Y para eso vino Jesucristo, nuestro abogado, para aliviarnos esa carga. Amén. Pablo era un hombre que reconocía que era débil, para que el poder de Dios se perfeccionara en él. Dice la Biblia que Pablo le fue dado un aguijón en la carne. Muchos teólogos dicen que el aguijón fue una enfermedad. Muchos teólogos dicen que el aguijón quizás era una enfermedad física, emocional o espiritual. No sabemos bien qué aguijón tenía Pablo en la carne, pero ese aguijón tenía como propósito mantener a Pablo humilde, porque este era un hombre que había subido al tercer cielo donde está Dios morando. Había visto cosas que ningún hombre ha visto en la actualidad. Y ese hombre se le había revelado tantas cosas de Dios que cualquiera persona que sepa lo que sabía Pablo se llena de orgullo. Y quizás este hombre estaba lleno de orgullo. Dice que se le fue dado un aguijón en la carne para mantenerlo volando bajito. ¿Ven? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero que ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pablo se le fue dado un aguijón en la carne. Esa debilidad con la que usted ha estado luchando hasta ahora, esa debilidad, Dios la puede fortalecer. Dios se puede perfeccionar en esa debilidad. Pero predicador, ¿qué tengo que hacer? Entregar esa debilidad.